Aplicar el efecto de sticker a las animaciones es muy sencillo. Ya tengo la animación del personaje. Primero tengo que quitar el fondo que le había creado, entonces voy a desactivar el shape, voy hasta el final, desactivo o quito el fondo o lo borro si quiero, puedo volver a poner el shape y ahora necesito esta composición completa del personaje animado, meterla dentro de otra composición. Entonces voy aquí a proyecto, este es el personaje animado, ahí sí, lo selecciono y arrastro a esta nueva composición, ¿ok? De esta manera tendré el personaje completo listo para aplicarle el efecto. Y no tengo ningún fondo ya que quité el fondo anterior. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar el efecto de relleno a un duplicado del personaje. Es decir, selecciono el personaje, control D para duplicar y esta versión que está abajo le voy a aplicar el efecto fill o relleno. Ahora está en color rojo y parece que no ha pasado nada. Voy a quitar la visibilidad del personaje que está arriba y vemos que el personaje está en rojo. Necesito cambiar esto a blanco. Esto de aquí es la base para el fondo blanco que tiene el sticker o los bordes blancos que tiene el sticker. Entonces lo dejo en color blanco. Ok, voy a activar nuevamente la visibilidad de la otra composición y ahora vamos a aplicarle otros efectos al que está abajo. Vamos a aplicar el efecto Simple Shocker simple. No ha pasado nada. Lo que tengo que hacer aquí, no voy a modificar nada más que los valores de aquí. Y voy a darle valores negativos. Voy a ir bajando y voy viendo cómo se va formando esa línea o ese borde del sticker. Lo que hace este shocker es expandir el área de la composición o el objeto en el que le esté aplicando esto. Y puedo expandirlo hasta 100. Menos 100 o más 100. Y en menos 100 tengo este resultado. Si el efecto es muy pequeño y quiero que se vea más grueso el efecto de sticker, puedo duplicar el shocker. Control D, lo dupliqué y se va a hacer el doble de grande. Esto ya depende de lo que necesitemos. Pero ahí está casi terminado el efecto. Lo único que me faltaría hacer es crearle una especie de sombrita detrás para mejorarlo. Y eso lo hago agregando el efecto Drop Shadow, este de aquí, y aquí se agregó la sombra. Puedo ponerle 100%, puedo cambiarle el color de la sombra si quiero, si no quiero que sea ese negro, que sea mejor el café que tengo acá, cambio, ya depende de un gusto personal. Pero ya con eso tengo el sticker hecho. También si quiero puedo cambiar el color de relleno que no sea blanco, por ejemplo puedo ponerle este color amarillo y ahora el sticker será de color amarillo. Yo lo voy a dejar en blanco y con eso he terminado la animación. Si quito o si activo el grid de transparencia, veo que ahí está listo el sticker. Este es un efecto sencillo y fácil de usar que luego podría exportar para subirlo, por ejemplo, a Giphy y compartirlo en historias como stickers o aplicarlo también a diferentes tipos de proyectos. Espero que te haya gustado. En el tutorial de este mes te enseñaré a diseñar, riguear y animar a Icy, empezando a buscar referencias y haciendo bocetos iniciales, para luego en After Effects hacer el diseño final, crear sus extremidades con la herramienta Rubberhose 3, riguear el personaje sin plugins adicionales, animarlo y finalmente crear el look de sticker. Debido a que este tutorial tiene casi 3 horas de duración, he decidido dividir el tutorial en 4 partes. Este tutorial incluye el proyecto de After Effects que podrás encontrar en mi Patreon. Únete a mi Patreon para ver el tutorial completo,